bienvenidos al tema de interés social, la Minga. El día de hoy conoceremos más a fondo esta movilización tan destacada. En la actualidad se sabe que la Minga o Unidad Indígena Social son populares del suroccidente. Han denominado esta movilización como la Minga. Se creó como consecuencia de falta de negociación y negación de mesas de diálogo por el gobierno colombiano para intereses de diferentes etnias y comunidades indígenas por sus principales líderes, que son el Consejo Regional Indígena del Cauca, organización con más experiencia en Latinoamérica. Profe, una pregunta, ¿y qué es la Minga? Y aparte de estar conformada por indígenas, ¿por quién más está conformada? Señorita Nivelli, la Minga significa movilización y sus integrantes son en su mayoría campesinos, afros e indígenas del Cauca, Huila, sur del Valle y eje cafetero. Cabe mencionar que con el tiempo se suman más. Profe, ¿y ellos qué es lo que reclaman? ¿Qué es lo que le piden al Estado? ¿Qué reclaman los de la Minga? La defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la paz, lo que representa el excelente trabajo comunitario realizado con el territorio a defender su identidad y que convoca a tejer desde las diversas movilizaciones la unidad para construir el país donde haya equidad para todos y todas. Pero como saben, la Minga ha sido olvidada por el gobierno colombiano. Señorita, por favor, guarde el celular. Y dígame, ¿por qué no hay un diálogo entre el gobierno nacional y la Minga? Comencé esa pregunta. Profe, existen varias razones por las cuales tanto el presidente Duque como los anteriores gobiernos no quieren responder a la Minga. Una de esas es primero porque ya se había entablado un diálogo y se habían llegado a unas soluciones o a unos acuerdos que hasta el momento el gobierno no ha cumplido. Entonces, de alguna manera deben sentir como que miedo a decir, bueno, vamos a ir a encontrarnos con estas personas a quienes no les hemos cumplido con lo anterior. Otra de las razones es que para los indígenas y toda la Minga es muy importante el acuerdo de paz. Esto es algo que está prácticamente que desaparecido para el presidente y para todo el gobierno. Entonces ellos no lo quieren realizar, por lo cual también se esconde. Y lo que la Minga quiere es pues de esta manera como recibir aquellos beneficios que merecen como sociedad, que se firme este acuerdo de paz para que así no haya como tanta violencia y tantas masacres en los lugares donde viven, para que estén como más tranquilos de alguna manera en medio de toda la violencia. Cabe aclarar también que esta movilización la tienen con muchos prejuicios de que son malos o de que cuando hay enfrentamientos que ellos no se hicieron de alguna manera violentos con el ejército, cosas que sabemos que en su mayoría no es así, pues los indígenas respetan mucho sus tradiciones y su identidad y entre ellas la violencia no está como muy implícita a ese punto. Un ejemplo es, por ejemplo, ellos al purificar una persona lo hacen con látigos, entonces pues no es como un daño como lo puede hacer el ejército al momento de llevar un arma. Y pues cabe aclarar que todo lo que está pidiendo la Minga es más a buscar una equidad, algo que pues no van a permitir porque el país está muy enfocado en la economía y en a todo lugar defender su idea del centro democrático. Y esto pues no lo va a permitir. Por eso es que el presidente Duque como que evita total contacto y llegar a acuerdo con ellos. Esto es cierto. La Minga exige el cumplimiento de más de 1000 acuerdos incumplidos, no solamente en este gobierno, sino en los anteriores. Por ello se hace caminar colectivo desde el suroccidente. Ellos desde el Cauca, el Huila, el Valle y Caldas proponen al país creer y construir el proyecto de vida colectivo para el buen vivir de los pueblos. Pues el actuar les impone muerte y afecta los planes de vida de todas y todos. Sí, profe, pero pues ellos lo que realmente buscan de alguna manera es como defender esos derechos culturales, esos derechos civiles, esos derechos políticos que como sociedad tienen. Y también me parece importante como, pues yo siento que ellos buscan un desarrollo muy sostenible, porque pues ellos creen mucho en la naturaleza, en la tierra. Entonces es muy chévere que ellos tengan como estos ideales de respetar la naturaleza. Obviamente también se preocupan por la economía y todo, pero entonces son un pueblo muy unido que como que no piensa en el bien de algunos,
sino que son muy empáticos con absolutamente todos ellos, que creo que sería algo muy bueno que deberíamos aprender, porque la cultura ciudadana de ellos, que como sabemos son las leyes y normas que rigen en una sociedad para que se entiendan bien, son mucho más claras y mucho más respetadas de lo que lo son en otros lugares. Y esto me parece que es importante resaltar de ellos, profe. Tienes toda la razón. Los pueblos indígenas, campesinos, afros, sectores populares y organizaciones sociales han tenido que construir la paz desde los territorios y quieren que el gobierno colombiano garantice la paz mediante los acuerdos firmados y los diálogos que faltan. Y sí, profe, y yo como persona, pues mi opinión personal, creo que los tienen muy discriminados. Y aquí es donde también vemos que al país le falta mucha cultura ciudadana, porque la discriminación es precisamente algo totalmente contrario a este tipo de cultura que permite una buena convivencia entre todos, sino que no, por el contrario, han sido discriminados totalmente, no se respetan las leyes que pues se esperan para ellos, ni tampoco lo que decía, sus tradiciones e identidad. Para ellos la tierra no es algo que se pueda explotar o que sea solamente para sacar provecho, no, para ellos también hay que cuidarla, hay que protegerla y pues como todos deberíamos entender esas diferentes culturas y etnias y mirar una equidad entre todos para llevarnos mucho mejor y que tengamos los mismos beneficios, así sea los mismos derechos y deberes que por tener nacionalidad colombiana, la Constitución rige sobre nosotros. Pero esto no está siendo así, profe, así es que yo siento que los discriminan mucho por pedir lo que es justo, lo que realmente merecen y lo que pues su identidad, creencias y respeto hace que luchen todos los días. Sí, estudiante Nivelli, tienes toda la razón, pero tú sabes que esta Colombia no es justa con muchas poblaciones indígenas y con las diferentes personas. En este momento, la minga social está requiriendo la presencia del señor presidente en la República para plantear los temas que afectan al territorio y la población y presentar alternativas desde los planes de vida de las distintas comunidades. Pero como todos sabemos, eso es lo que queda en espera siempre. Profe, hay otra cosa que me gustaría añadir. Y es que muchas veces el país está siendo catalogado, o bueno, se conoce por lo negativo, por ejemplo, marcado por la violencia, marcado por los asesinatos, pero también hay que resaltar que es un país que está lleno de diversidad de culturas, por lo mismo tiene diferentes tradiciones, tiene diferentes historias que también sería importante que se rescataran, como que se defendieran estas identidades y fueran conocidas también no solamente por lo negativo del país, sino también por lo positivo. Es un país en el que somos como muy prejuiciosos, como que por toda la persona ya le estamos juzgando, o que de alguna manera se generan esos estereotipos sociales que de una generan como esa barrera entre las personas, que pues también sería bueno primero dejar de hacerlo a quienes lo practican, porque precisamente por eso es que el país se marca sobre todo por la violencia y por este tipo de prejuicios y estereotipos que precisamente no deberían tener como esa importancia que tienen. Tienes toda la razón. Es importante resaltar que en Colombia, donde no existe democracia, no existe la paz y que desde la independencia de 1819 los grupos indígenas colombianos han sido claramente discriminados a pesar de varias iniciativas para normalizar la situación de las poblaciones. Los terratenientes, las guerras y la alta comunidad se apoderaron de las tierras. Cauca y Nariño están actualmente entre las regiones más inseguras del país. Muchas gracias, esa clase estuvo muy chévere, es importante pues también poder conocer sobre esta cultura y esta movilización tan importante. Y para finalizar ya, profe, me gustaría añadir que es bueno que aprendamos a llevar esta cultura ciudadana, que aprendamos a vivir todos juntos en participación, que aprendamos a respetar los derechos que son tan importantes, que generemos como solidaridad y hagamos respetar, pues así como nuestros derechos, también cumplir con nuestros deberes. Y esto podría generar un cambio y pues el cambio va desde nosotros, desde nuestros hogares, desde lo más mínimo que puede hacer uno en su casa o en cualquier lado. Esto va a permitir el cambio porque se puede ir regando de a poquitos e ir transformando el mundo. Eso es lo que lo puede transformar. Saber que todas las personas somos muy importantes en el mundo, no hay alguien que valga más que el otro, sino que todos valemos por igual
y en lo posible tratar de ayudar no solamente a estas personas, sino a todas las personas que podamos desde que se pueda, crear una comunicación que realmente genere un cambio y asimismo podemos tener un país mucho más feliz, mucho más social, mucho más ético y que se pueda percibir esa empatía entre todos porque pues el país es de todos. Claro que sí, Nibelli, tienes toda la razón, pero también hay que concientizarnos que ayudar al que lo necesita no solo es parte del deber, sino de la felicidad. Lo que vino y aguantamos lo que viene, aguantamos aunque tengamos los segundos contados.